Perdimos a Eda, me parece. Pudo haber sido que se desconectó. Sí, déjame escribirle. Sí, sí. Hola María, bienvenida. Hola, gracias, buenas noches. Buenas noches. Eda va entrando, se desactivó el WhatsApp y por eso salió. Francis, María Fernanda, que están entrando en este momento, Eda, que nos va a acompañar hoy, pidió que tuviera, y Michael, tuvieran a la mano papel y lápiz. Específicamente yo. No, que como lo comentó hace ratito, no todos, papel y lápiz, que ya va a ser una dinámica. Ah, ya, vale. Pero especialmente tú, Michael. Ah, bueno, aquí estamos, papel y lápiz en mano. Chévere. Ahí entró Eda. Gracias, Tony, por la aclaración. Muy amable. Estaba muteada, ahora sí. Se me desactivó el WhatsApp, no sé qué pasó. Bueno, ahora sí. Es que no hicimos algo. Hay que orar. Oramos, claro. ¿Quién quiere orar? ¿Alguno quiere orar? Eni. Dale, mami. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, en este día maravilloso, Señor, que nos has permitido, mi Dios, poder respirar, tener un día más, Señor. Un día más gracias a ti, mi Dios todopoderoso, Señor. Padre, en esta noche, mi Dios, ponemos delante de tu presencia, Señor, esta última clase, Padre, del primer módulo, mi Dios, del Nuevo Testamento, Señor. Agradeciendo desde ya, mi Dios, por toda esta semana, Señor, maravillosa que hemos podido, Señor, aprender de tu palabra, Señor, y que también, mi Dios, has traído, Señor, cada día, Padre, esa convicción, Señor, a nuestros corazones de poder vivir en nuestras vidas tu palabra, Señor. Agradecemos, mi Dios, profundamente por esta clase del día de hoy, Señor, y a la pastora Eda, mi Dios, que está con nosotros, Señor, a Yaremi, que también nos ha acompañado, Señor, en cada una de estas clases, mi Dios. Estamos en tu presencia y te decimos, Espíritu Santo, bienvenido, Señor, a esta última clase, como siempre has estado presente en cada uno de nosotros. La ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora sí, vamos en nombre de Dios. Listo. Vamos a tener 10 preguntas. ¿Ok? Dice, aquí tienes una trivia de 10 preguntas para profundizar en los viajes, milagros y personajes claves del libro de Hechos. ¿Ok? Número 1. Ustedes van a responder y después vamos a corregir. ¿Quién fue elegido para reemplazar a Jesús Iscariote como el 12º apóstol? A, B o C. Escojan una. Número 2. ¿En qué ciudad nació el apóstol Pablo? Saulo. A, B o C. Número 3.
¿Cómo se llamaba el matrimonio que murió tras mentir sobre el precio de una propiedad vendida? A, B o C. Cuatro. ¿A qué oficial romano, centurión, visitó Pedro tras tener una visión de un lienzo con animales? A, B o C. Cornelio, Julio o Galión. 5. ¿Qué joven cayó de una ventana en Troas mientras Pablo predicaba y fue resucitado? A, B o C. ¿Vamos bien? ¿Van conmigo? Vamos a la número 6. Ajá. Hagan una señal o algo. No los puedo ver a todos. Yare va a estar atenta ahí si alguno quiere preguntar algo o intervenir. Hermano, te va por la estación de Chile, yo apenas voy por los héroes, pero bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde va, hermano? No, todo bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Yo estoy en San Alberto Hurtado, yo. Ok, perdón, no me puedo reír, tengo el carraposo. 6. ¿Quién fue el compañero de Pablo en su primer viaje misionero? Siete. ¿Qué mujer vendedora de púrpura fue la primera conversa de Pablo en Filipos? Ocho. ¿En qué isla naufragó el barco que llevaba a Pablo como prisionero hacia Roma? Nueve. ¿Cómo se llamaba el mago que intentó, bueno, este está como el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Cómo se llamaba el mago que intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero? Esa es la que vamos a pegar todos. Y la última, la número 10, dice, ¿cuál era el oficio de Pablo y también de Aquila y Priscila? Stop, Eda, stop. Stop. ¿Listos? Revisamos las preguntas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Michael me dice por allá que sí, una manito. Yare. Entonces, aquí tenemos las respuestas. A, Matías. B, Tarso. Ananías y Zafira. Cornelio. Eutico. Bernabé. Lidia. Malta. Simón el mago y fabricante de tiendas. Bueno, ¿Cómo le fue? Cuatro malas yo y tres malas Ari. yo tuve 3 malas y Tony 4. Ajá. ¿Quién más quiere compartir? No es obligado compartir, pero si Nosotros alguno las quiere pegamos compartir. todas. Ay, mami, yo quería Ya ni seguir yo. jugando. ¿Quería seguir?
Estaba corrigiendo. I'm sorry, Eni. ¿Cómo que Dejé de malo? compartir. 4. Me La raspé. 4, Cornelio, ¿dónde vas? Ajá. 5, No, Eutico. pero es que puse las letras. Ah, La Cornelio es la 5 A. sería buena, la 6, Cornelio es la A. la 6 la A, ¿verdad? La B. La 6 es la A, Bernabé. La Ah, la 7 7 la B. Lidia, B. Ajá. 8 B. La 8, C, Malta. Belén. Ajá. La 9, Simón, el mago. La A. B, la C. Y la C, fabricante de tiendas. Tuve 1, 2, 3, 4 malas. La 3, esa 3 no había escuchado eso, tengo que leer. La 3. Ujú. ¿Cómo Yo soy se medio llamaba inteligente. el Tuve 5 matrimonio? malas, 5 buenas. María, Sí. 5 malas y 5 buenas. Este es Ananías y Zafira. Esta es la historia de que vendieron el terreno y después no dieron el porcentaje correcto y ¡pum! Pedro dijo que y se murieron en el instante. Cayeron muertos en el instante. Esa historia Creo de que, creo que Ananías y Zafira. María estaba comentando algo, me parece. María, No, solo hacía broma, como que medio leo porque tengo 5 buenas, 5 malas. bueno, lo que pasa es que, claro, la intención era hacerles esta breve trivia para que vean tantas cosas que suceden en el libro de los Hechos, tal como lo dice pues su título, ¿verdad? Hechos. Pastora, Dígame. Eric y yo sacamos 10 de 10, pero era porque yo me sabía 5 y ella 5 también. Sí. Está bien, está bien. Está bien. Y bueno, vamos entonces a comenzar ahora. Ahora sí me tengo que ir al WhatsApp para presentarles ya pues los temas que vamos a tratar del libro de Hechos. Pero déjenme buscar aquí a Yaremi y abrir el documento. Abrir el documento. ¿Leyeron algo del libro? Del material, pues, que les toca leer. Yo sé que con tantas cosas, pues, yo los entiendo, uno no tiene chance. Yo, porque desde que me inicié en la iglesia, en el grupo de NACA, estamos en un estudio bíblico. Y eso de verdad que nos ha ayudado muchísimo. Porque yo, de la Biblia, yo decía, ¿para qué Eva se comió esa manzana? Entre tanta ignorancia. Ok, entonces, vamos a cerrar este primer módulo del Nuevo Testamento, que son 3, con el último de la clase número 6, que corresponde al libro de los Hechos, y dice así: poder del Espíritu Santo. Comenzamos entonces con una breve introducción que dice: el libro de los Hechos narra los primeros 30 años de la iglesia, desde un pequeño grupo de creyentes judíos hasta una comunidad mundial que incluía personas de todas las razas y naciones. Este estudio analizará el título, el autor, la fecha, propósito y estructura del libro, revelando cómo el Espíritu Santo capacitó a los primeros cristianos. ¿Ok? En algunos comentaristas que leí, ¿verdad?, para preparar un poco más para darles esta clase, dice que un pastor que se llama Salvador Gómez, que Yare me compartió un link donde se hace el estudio de todos los libros de la Biblia, de verdad que está buenísimo, hace esta pregunta, dice: ¿qué pasaría? ¿Cómo leeríamos la Biblia si no existiera Hecho? Que los vamos a ver más adelante, es uno de los propósitos.
Ustedes se imaginan saltar desde los evangelios, ¿verdad? De Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y saltamos a las cartas de Pablo, saltamos a Romanos, ¿verdad? Pues no tendría mucho sentido. Nos hiciéramos preguntas que qué pasó con los apóstoles, quién es ese Pablo que está ahí, cómo llegó el evangelio a los gentiles, ¿ok? Entonces, en el libro de Hechos vemos la continuación. Otro comentarista dice que este era un libro completo, un texto completo, Lucas y Hechos. Lo que pasa es que fue dividido en dos, porque fíjense que Lucas termina con la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? Y Lucas comienza con la promesa que hace Jesucristo de que los apóstoles continúen en Jerusalén porque va a llegar el Espíritu Santo, que es el que los va a capacitar para dar inicio a lo que es la iglesia primitiva. Entonces, como siempre comenzamos con el autor, el título y autor. Casi siempre los estudios de la Biblia dicen que el autor y que es desconocido, pero aquí vemos que es obvio, porque Lucas, el Evangelio de Lucas comienza diciendo que está dirigido a un señor que se llama Teófilo, que solamente ahí es nombrado, ¿verdad? Y como lo llama excelentísimo, podemos suponer que era una autoridad romana. ¿Ok? No sabemos si él lo estaba discipulando, si el Señor era creyente, si estaba convertido, no nos dan explicaciones. Entonces, tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos, se otorga su autoría a Lucas. Aproximadamente, dice aquí, en el año 150, los creyentes comenzaron a llamarlo Hechos de los Apóstoles, porque no tenía título en sí. El mejor título, dice luego, ¿verdad? Porque con respecto al nombre del título, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, se puede decir que es porque narra sobre algunos de ellos, ¿ok? Narra sobre algunos de ellos, pero también pueden ser llamados Hechos de Jesucristo, porque narra lo que sucedió después que Cristo resucitó y que subió al cielo. Pero dice que también puede llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es cuando en el Pentecostés, ¿verdad? Que es una profecía que se cumplió desde Isaías, que llegaría el día en que el Espíritu Santo sería derramado sobre todos nosotros. Esa profecía se cumplió aquí en el libro de Hechos. Entonces, todo lo que sucedió con la iglesia fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, este pastor también dice que las tres cosas son ciertas, ¿ok? Hay Hechos de los Apóstoles, hay Hechos de Jesucristo y están los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, él le da este título. Podemos decir que son los Hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Esa sería una definición, un título. Sin embargo, aquí en el material pues nos dice que el Espíritu Santo se enfatiza más que cualquier apóstol. Lucas lo menciona más de 50 veces. Muchos consideran que Hechos del Espíritu Santo es el mejor título que se le puede otorgar al libro. De Lucas sabemos que era un médico gentil, era de Antioquía. ¿Okay? Dice que este autor, Lucas, escribió más palabras del Nuevo Testamento que Pablo. Viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros. ¿Okay? También es importante destacar que el autor clama y dice que es testigo ocular de los eventos que se narran en el libro. Cuando narra, a veces se refiere a ellos
y otras veces se refiere a nosotros, lo que da a entender que en unos momentos él estaba con Pablo y en otros no, porque Lucas fue compañero del apóstol Pablo en algunos viajes que realizó. Se unió a él en Troas, pero luego se queda en Filipos cuando Pablo y Sila van a Tesalónica. Luego se une a ellos cuando pasan por Filipos nuevamente y lo acompaña en el viaje que hizo a Jerusalén. ¿Alguna pregunta? ¿O quieren aportar algo aquí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Yare? Sí, bien, todo bien. Ok. Vamos entonces ahora con la fecha y el contexto histórico. La fecha en que se escribió el libro, ¿verdad? Como podemos ver acá, dice que la escritura de los hechos por Lucas fue en el año 63 después de Cristo. Porque en Hechos se registra que Pablo estuvo en prisión por primera vez, y eso fue entre los años 60 y 62 después de Cristo. ¿Okay? Por lo tanto, debe haber sido escrito después de esto. Luego dice, Roma se quemó en el año 64. En aquel entonces, un César llamado Nerón culpó a los cristianos por el incendio y comenzó a perseguirlo. Por la buena relación que Pablo tenía con el gobierno romano, podemos pensar que Hechos se escribió antes del incendio de Roma. Tampoco Lucas menciona la destrucción de Jerusalén, que esa destrucción de Jerusalén ocurrió ¿en qué año? A ver, ¿quién lo recuerda? En el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Entonces, por esta razón, la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que Lucas escribió Hechos aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Ahora vamos con los 5 propósitos de Hechos. ¿Ok? El material dice que hay un riesgo al estudiar Hechos, porque es un libro de tanta acción e historia que podemos pasar por alto el propósito principal. Un periódico, dice aquí, tiene un gran número de historias que a menudo no se relacionan una con la otra. En contraste, Lucas eligió unas pocas historias por razones especiales. ¿Ustedes se imaginan cuánto escribió Lucas si Lucas trata los 30 años de la iglesia? Toda la información que recopiló Lucas. Y entonces él se encargó de compartirnos unas pocas historias por razones especiales, que las vamos a ir conociendo ahorita. Dice, Lucas no nos contó todo lo que sabía, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que se dan es que dice que en Troas Pablo enseñó hasta la medianoche. ¿Ustedes se imaginan cuántas horas duró ese sermón de Pablo? Que ahí fue cuando Eutico se cayó de la ventana y se murió. Él bajó, oró por él, lo abrazó y Eutico resucitó. Y siguió dando la prédica. Y siguió dando la prédica hasta el amanecer. Hasta el amanecer, dice. Entonces, ¿por qué Lucas omitió la mayoría de los acontecimientos e incluyó solo unas pocas historias y sucesos? ¿Por qué el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir sobre ciertos hechos? Dice, podemos identificar por lo menos 5 propósitos. Aquí vamos a comenzar primero con esto, ¿verdad? Aquí el propósito había un propósito para la audiencia judía, la audiencia romana y la audiencia cristiana. ¿Ok? A la audiencia cristiana
Lucas escribió para mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Él cumplió las promesas del Antiguo Testamento. En la audiencia romana, Lucas escribió con el propósito de defender a los cristianos ante el gobierno romano. Demostró que no eran una amenaza para el imperio. Y a la audiencia cristiana, Lucas escribió con el propósito de fortalecer la fe de los creyentes. Él les proveyó una historia de sus orígenes y de su expansión. ¿Okay? Entonces, vamos con el primer propósito. Aunque aquí yo quiero mostrarles esta lámina primero, antes del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí hay una lámina que aquí están los 5 propósitos, ¿verdad? Enfatizar el poder del Espíritu Santo. Mostrar que el Espíritu Santo capacita para testificar. Servir como puente. Conecta los evangelios con las cartas de Pablo. Detallar el crecimiento de la iglesia en número, en geografía, cultura y teología. Explicar y defender la fe ante los judíos, gentiles y autoridades romanas. Y guiar la fe y práctica. Enseñar a los futuros creyentes. ¿Ok? Ahora vamos a ir desglosando uno por uno. El Espíritu Santo. Dice así. Vamos con el propósito principal que dice aquí este material. Es que Hechos enfatiza el poder del Espíritu Santo. Los creyentes testificaron de Jesucristo. Eso está en Hechos 1:8. ¿Alguien puede leer Hechos 1:8? Por favor. Yo lo tengo por aquí, pero quiero que uno de ustedes me lo lea. A ver, Hechos 1. Hechos 1:8. Ajá, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ok. Dicen que este es el versículo clave. Y de hecho es así, yo comparto eso. Porque Hechos es la historia es el versículo clave para entender este libro. Porque es la historia desde los inicios de la iglesia, ¿verdad? Con Pedro y con Juan, donde Pedro, ahí es cuando sale, llega en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es derramado sobre todos y comienzan a hablar en lenguas y todos se entienden. Y de verdad que eso fue, yo me imagino haber estado ahí. Debe haber sido poderoso ese momento. Entonces, ahí comienza la iglesia primitiva, luego continúa con los apóstoles y después con Pablo en Roma, que es cuando la iglesia, el evangelio, el mensaje de Jesucristo, pues fue expandido hacia nosotros los gentiles. Luego dice, el Espíritu Santo guió a la iglesia. Él reveló la voluntad de Dios. Eso está en Hechos 13:2. ¿Quién me puede leer Hechos 13:2? Vamos a buscarlo por aquí también. Acá lo tengo. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.
Exacto. Entonces, en este versículo podemos ver cómo Pablo, aquí este capítulo trata de la despedida de Bernabé y Saulo. Aquí dice Saulo, todavía era Saulo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, mientras ayunaban, el Espíritu Santo del Señor los escogió. Ellos fueron escogidos, fueron llamados para la obra del Señor. Y luego dice, el Espíritu Santo empoderó a los apóstoles. Eso está en Hechos 3:6. ¿Quién me lo puede compartir? Hechos 3:6. Dice, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. exacto. Entonces aquí vemos cómo los apóstoles hicieron milagros y señales. Por eso es que el mejor título para este libro, pues, es tomado como Hechos del Espíritu Santo. Ya les mostré esta lámina, ya hablamos del Espíritu Santo, ahora vamos en que servir como puente, ¿verdad? Como les comenté al principio, ¿verdad? Si no estuviera el libro de Hechos, pues no entenderíamos muchas cosas de la Biblia, porque en los evangelios es la vida de Jesús, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran, relatan la vida de Jesús. Estos libros ofrecen una visión detallada de su ministerio terrenal, sus enseñanzas y milagros, proveyendo una base sólida para la fe cristiana. En Hechos, ahí se da la transición. Los apóstoles continúan la obra de Jesús guiados por el Espíritu Santo. Este libro narra cómo el mensaje de salvación se extendió desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, marcando el inicio de la iglesia primitiva. Y después de hecho, que comienzan las cartas de Pablo, que es la doctrina del Evangelio de Jesús. Estas cartas de Pablo nos explican, como dice el pastor, yo también soy fan de estas cartas, explican la doctrina cristiana y su aplicación. Pablo aborda temas cruciales como la justificación por la fe, la vida en el Espíritu y la edificación de la iglesia, ofreciendo guía y dirección a los creyentes. Con respecto aquí a la transición, un comentarista, ¿verdad?, que leí y me gustó y se los quiero compartir. Dice que, bueno, solamente no es esta transición, sino que podemos ver también la transición de Jesús hacia los apóstoles. ¿Ok? Dice que hay la transición del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Y dice que hay la transición desde Israel como la nación escogida, testigo de Dios, a la iglesia como el pueblo de Dios. Y si nos ponemos a ver, en verdad, pues en el libro de Hechos podemos ver todas estas transiciones que se van dando a través de tantos hechos, valga la redundancia, ¿verdad? De tantas situaciones que nos contó Pablo. Entonces, tomando en cuenta lo que dice el material, dice que en su etapa temprana el Nuevo Testamento solo tenía dos partes. Esto incluía los evangelios sinópticos y las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué pasaba? Existía una brecha ahí muy grande que nadie entendía la historia. Entonces, por eso, Hechos está ahí uniendo, está como puente entre los evangelios de Jesús y las doctrinas en las cartas, la doctrina en las cartas de Pablo.
Este libro tiene un lugar especial en el Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de Lucas era darnos ese puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Alguno quiere comentar algo? No. Ok, seguimos entonces. Luego dice, Hechos explica y defiende la fe. En Hechos 4, del 18 al 20, dice, pero Pedro y Juan respondieron y le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En este capítulo 4, ¿verdad? Pedro y Juan están ante el consejo, porque Pedro había sanado un lisiado, ya los estaban como ya persiguiendo, ya no estaban cayendo muy bien. Entonces, cuando están ante el consejo, hicieron los gobernantes, o sea, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, dice aquí el capítulo 4, y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Entonces ellos les dijeron, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes estos? Y entonces ellos aquí defendieron su fe, del 18 al 20, ¿verdad? Ellos defendieron su fe. Pedro y Juan no podían obedecer las órdenes del Sanedrín. Su deber era predicar sobre Jesucristo. Su fe les impulsó a desafiar la autoridad y no temieron a las consecuencias de su desobediencia. Ahí todos estaban, bueno, empoderados por el Espíritu Santo y no tenían miedo y no tenían temor de seguir adelante predicando el evangelio de Jesucristo y enfrentándose contra todas las autoridades, pero sin dejar de obedecer a Dios. El otro propósito, aquí más adelante continuamos con el mismo de la fe. Hechos explica y defiende la fe cristiana, ¿verdad? En Hechos 25, del 8 al 11, y aquí dice en Hechos 26, donde está Pablo ante Agripa, muestra que Pablo defiende la fe cristiana ante los judíos, gentiles y autoridades. Los apóstoles defendieron el evangelio con valentía. ¿Se acuerdan de? Aquí me llamó la atención porque uno viene de los evangelios y no les ha pasado que vemos a los apóstoles que se escondieron cuando Cristo fue crucificado, tuvieron miedo, Pablo lo negó, tantas cosas. ¿Alguien levantó la mano? No. Ah, sentí así como un plum. Sí, sí. Pensé que, ok. Entonces, fíjense cómo esos apóstoles que tuvieron tanto miedo, que estaban escondidos, después de que Jesucristo se les apareció, y ellos todavía no entendían, cuando Jesucristo subió al cielo, ellos todavía no entendían. Tuvo que cumplirse la profecía en el Pentecostés de que se derramara el Espíritu Santo para que estos apóstoles salieran, pero bueno, pues transformados totalmente, estaban así, digamos, una palabra muy criolla nuestra, salieron pero restiados, pues, con todo, a expandir la iglesia. Sí, bueno, era aquí en Hechos 4, cuando vemos que Pedro y Juan habían estado presos, el ángel los saca y el Sanedrín los había obligado a callar. Y sin embargo, corrieron el riesgo de volver a caer en prisión, de volver a ser lastimados, pero no dejaron de predicar. Entonces, una de las cosas que habla el libro de Hechos es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para testificar. Porque antes, cuando estaba la crucifixión, el Espíritu Santo no había venido.
Ellos No. eran hombres temerosos y de hecho volvieron. Jesús resucitó y ellos volvieron a sus actividades. Pedro volvió a la pesca. Ajá. Y Pedro él, volvió a la pesca. exacto. Y él, cuando ya fue lleno del Espíritu Santo, en el primer discurso se convirtieron 3,000 personas y luego se convirtieron 5,000. El poder del Espíritu Santo en la palabra. Entonces, Sí, por eso señor. es que para testificar del Señor tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Así es. Por eso es que, bueno, damos gracias al Señor que en nosotros ahora mora el Espíritu Santo cuando creemos y confesamos que somos creyentes y creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a veces nosotros no lo creemos, nos cuesta creérnoslo. Pero tenemos también esos dones, todo eso que hacían los apóstoles. Nosotros con una fe genuina lo podemos hacer. Con una fe genuina. Entonces, bueno, se explica la fe ante los gentiles, judíos y otras autoridades, y también se explica y defiende la fe Ay, Dios, no sé qué dice aquí. ¿Qué pasó aquí? No sé, Yari. Dale skate, yo creo que esa es la lámina que viene. Ah, Ajá. ok, gracias, ¿viste? Aquí estoy yo, que dice la pastora, la tecnología me arropa, pero aquí hay que arriesgarse y hay que aprender. ¿Ok? El otro propósito, dice, el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Entonces, dice, en el material dice que la iglesia creció en 4 maneras. Primero, creció en número, ¿verdad? Porque pasó desde unos pocos a miles en Pentecostés, lo que dijo Yari ahorita, en Hechos 2:41. Y ese crecimiento fue constante a pesar de la oposición. Y entonces, fíjense como todo obra para bien. Y aquí los cristianos empezaron a ser perseguidos, ¿verdad? Y muchos huyeron. Y eso hizo, los que huían iban a otros sitios y ellos allá predicaban el evangelio. Y así se fue expandiendo la iglesia al mundo. Se expandió la iglesia por todas partes. Entonces, segundo, expansión geográfica. Bueno, aquí dice cultural, pero aquí voy con el material. Expansión geográfica. Dice, de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la iglesia creció geográficamente a lugares nuevos. Comenzó en Jerusalén. Y entonces, Hechos explica cómo la persecución esparció a los creyentes desde Jerusalén hacia nuevos lugares, que fue lo que les comenté ahorita. Luego dice, la iglesia creció así como nosotros huimos del chavismo. Ay, Michael. No terminé de leer porque me dio risa, Michael. ¿Cómo es la cosa? Ay, Dios. Así como nosotros vimos del chavismo. Bueno, entonces, la iglesia primitiva era judía, ¿verdad? Pero ¿cómo se abrió la iglesia a otras razas? ¿Ok? Dice, en Hechos 2 cuenta que los judíos convertidos de 15 lugares diferentes oyeron el evangelio. Y en Hechos 6:1 se da a conocer que la iglesia incluía 2 grupos de judíos. Un grupo hablaba griego y el otro hablaba hebreo. Entonces, Hechos 8 nos cuenta que Felipe les predicó a los samaritanos. Y así fue que creció la iglesia de judíos a gentiles.
Y se acuerdan, no sé si lo leyeron, pues el famoso capítulo entre Felipe y el etíope, ¿verdad? Que le predicó, el etíope estaba leyendo una Biblia, no entendía, para hacerle cuento corto que dicen aquí, y de una vez lo bautizó. Y en Hechos 10 nos cuenta la visión de Pedro relacionada con Cornelio, un centurión romano, y esta visión produjo un cambio de actitud hacia los gentiles. Entonces, el evangelio trasciende barreras culturales y étnicas. Eso lo podemos ver en Hechos 10, del 44 al 48. Y finalmente, en Hechos 13, vemos cómo Pablo, comenzando a predicarle a los gentiles después de que los judíos rechazaron las buenas nuevas, esto está en Hechos 13, del 43 al 46. Así la iglesia creció, incluyendo a los de todas tribus, naciones, lenguas y culturas. Luego tenemos la expansión teológica. Hubo desarrollo de la doctrina cristiana, resolviendo conflictos y reafirmando la fe. Eso lo podemos leer en Hechos 15. Dice que en los primeros días los creyentes eran judíos. Les tomó mucho tiempo comprender la relación entre la ley y la gracia. Hechos 15 se centra sobre una pregunta importante. ¿Es necesario que los gentiles sean circuncidados y que sigan la ley de Moisés? La respuesta de Pedro fue no. De todos modos, los líderes judíos de la iglesia les pidieron a los creyentes gentiles seguir algunas pautas. ¿Por qué? En parte para que pudiera haber unidad entre los creyentes judíos y gentiles. De este modo, Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia creció para incluir a toda la gente. Uno de los propósitos de Lucas era mostrar cómo la iglesia creció en número, en lugares nuevos, en cultura y en teología. Entonces, aquí vemos el crecimiento de la iglesia, crecimiento numérico, de unos pocos en un aposento alto a miles de creyentes, incluyendo sacerdotes judíos, crecimiento geográfico de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta Roma, el centro del imperio, crecimiento social de solo judíos a incluir samaritanos y etíopes, y crecimiento teológico, comprendiendo la relación entre la ley y la gracia, aceptando a los gentiles. Así fue creciendo la iglesia. Aquí vemos el nacimiento de nuestra concepción como hijos. En Hechos nos narra cómo nos incorporaron a los gentiles, y adicionalmente también narra el debate que hubo, que fue muy interesante, porque los judíos querían aceptar, los gentiles solo se convertían a judíos. Y aquí en Hechos podemos leer el debate donde se defiende la doctrina, y por eso hay un cambio teológico de que nosotros somos hijos de Dios solo por creer en Jesús, solo por seguir, por gracia, no porque tengamos que cumplir con las leyes mosaicas. Ajá. Eso costaba creerlo. A ellos les costaba creer eso. No querían porque eran una sociedad muy, muy cerrada. De hecho, ellos no tenían relación con los gentiles, no podían visitarlos, no podían comer con ellos, tenían muchas normas, muchas leyes. Muchísimas leyes, sí. Inventadas por ellos. Sí, ¿okay? ciertamente sí. Inventadas por ellos. Y ni ellos las cumplían, para empezar. No podían. Ok, aquí les voy a comentar lo que dijo Yari ahorita, ¿verdad? Hechos enfatiza. Allá va, déjenme cerrar esto. Dice aquí, con respecto a la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Lucas no sabía por cuánto tiempo la iglesia permanecería sobre la tierra.
Pero uno de sus propósitos era enseñarle a los creyentes futuros el poder y los principios de hecho son para la iglesia hasta el regreso de Cristo. O sea que esto nos incluye a nosotros. Esto nos incluye a nosotros, ¿verdad? Quiere decir, esto me lleva a pensar a un comentario que leí, que no, a nosotros nos toca, o sea, nosotros, esto tiene 28 capítulos hechos, pero del 29 para acá vamos nosotros. Yo pensaba mientras leía el material que Hechos se está escribiendo todavía. Nosotros estamos escribiendo, claro, los hechos y podemos testificar sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros también podemos entonces seguir escribiendo hechos. Sí, señor. Así es. Ok, y para complementar lo que dijo Yare, ¿verdad? Dice, Hechos enfatiza que ser llenos del Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. Lucas cuenta lo que Jesús comenzó a hacer sobre la tierra cuando estaba en el cuerpo físico. Y Hechos nos cuenta su poder, el poder de Jesucristo, cómo continuó haciéndose desde el cielo. Él hizo esto por medio de su cuerpo espiritual, la iglesia, por el Espíritu Santo. Entonces dice, el propósito más importante de Lucas era enfatizar el ministerio del Espíritu Santo mediante los creyentes. El Espíritu Santo es la fuente de todo lo que hacemos para Cristo. ¿Ok? Ok, ahora, además de estos propósitos, ¿verdad? Yo también investigué por aquí para ampliar un poquito el estudio con este pastor que le dije que me gustó mucho, Pastor Salvador Gómez. Él dice que Hechos tiene un propósito histórico. ¿Por qué? Porque nos narra los primeros 30 años de la iglesia. Además, los recién convertidos necesitaban tener información autoritativa acerca del movimiento al cual se estaban uniendo. Lucas da a sus lectores un relato coherente del origen histórico y de los inicios y desarrollo de la temprana iglesia de Jesucristo. Luego dice, tiene un propósito teológico, porque ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Narra lo que Cristo hizo por el poder del Espíritu Santo después de su ascensión. Hechos se enfoca en la iglesia perseguida y destaca las diversas maneras en que fue perseguida. Le habla a una iglesia que es perseguida y cómo Dios lo ha preservado hasta ahí. Entonces, viene a ser un material de cómo Dios ha llevado su obra adelante a pesar de tanta persecución. Nada pudo detener esto. Nada lo pudo detener. Y gracias a Dios que no se detuvo, porque llegó hasta nosotros y ahora nosotros también somos salvos. Entonces, uno de verdad que lee esto y dice, wow, qué bueno es nuestro Dios, cómo nos ama. Cómo nos ama. Y luego dice que tiene un propósito apologético. Busqué esa palabra porque no me acordaba bien el significado. Y dice, la apologética cristiana es la rama de la teología que defiende racionalmente la fe cristiana. Entonces, Hecho demuestra, Lucas escribió Hecho para demostrar que el cristianismo es verdadero. Combate las falsas doctrinas y fortalece la fe de los creyentes. Entonces, Lucas usa toda la oportunidad en su relato que vindique el testimonio cristiano en contra de una sospecha que era amenaza para el imperio. ¿Cuál era esa sospecha? ¿Qué era lo que creía el imperio? Que era un rey que iba a venir en un caballo con trono, con cetro, con capa, bien rico, poderoso, ¿verdad? Y les quería tumbar el gobierno. Y estaban tan equivocados. Entonces, el propósito apologético incluye eso, ¿verdad?
defender y que no éramos una amenaza para nadie, porque el reino que el cristianismo propone no es ese reino, era la vida eterna, el evangelio de Jesucristo, la salvación. Pero todos esos estaban con velo, estaban sordos. Ok, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere comentar algo? Están calladitos. Les hago preguntas. Yo quería como apuntar en eso que estás comentando, Eda, que Roma sobre todo toleraba a los judíos. Ellos lo toleraban que ellos coexistieran, pero no a los cristianos. Los cristianos representaban para ellos una amenaza. Y en uno de los comentarios que leí de Hechos, decía que Lucas preparó esto como parte de la defensa que iba a tener Pablo ante el juicio que iba a tener en Roma, que era una de las cosas que se comentan, pero no hay nada conclusivo. No lo dice la palabra, pero es una de las cosas que tienen los teólogos. Sí, también leí algo de eso, Yari. Gracias por el aporte. Me está dando el carraposo, pero aquí seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca hablar de la estructura. ¿Cómo está estructurado el libro de Hechos? Según el material que está acá, está en 3 etapas, ¿verdad? Que es el versículo clave. ¿Cuál es el versículo clave? ¿Cuál es el versículo clave para entender Hechos? Epa, se me durmieron. El primero 8, ¿no? Pero cuando vengan Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta tu fin de la tierra, dice, ¿verdad? Exacto. Esas son las 3 etapas en que, de acuerdo a este material, pues, está estructurado Hechos. Jerusalén, Hechos del 1 al 7, que era el ministerio entre los judíos. ¿Ok? Luego del 8 al 12, Judea y Samaria, que es la expansión del ministerio. Y después hasta lo último de la tierra, que es Hechos del 13 al 28, donde podemos ver los viajes misioneros de Pablo, que más adelantico vamos a conversar un poquito acerca de ello. Entonces, aquí está Hechos 1, donde Jesús dijo, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, yo también escuchando, ay, se me fue para los viajes de Pablo, escuchando este pastor Gómez, él dice que también se puede dividir de acuerdo a los 2 personajes. ¿Quiénes son los 2 personajes principales? Pedro y después Pablo. ¿Ok? Podemos ver desde el capítulo 1 al 12 se menciona es Pablo. Y luego en la continuación de las historias y de los hechos que nos narra Lucas, se va diluyendo el personaje de Pablo y del 13 al 28 comienza el ministerio de Pablo. Al revés. Al revés. Sí, primero con Pedro, luego se diluye y luego comienza con Pablo, porque él termina con los viajes. Bueno, del 13 al 28 dijo él. Del 13 al 28 Pablo, sí. Del 13 al 28 Pablo y del 1 al 12 Pedro. Ok. Ajá. O sería yo que leí mal. Ok, dice que también podemos dividirlos de acuerdo a las ciudades. O sea, me llamó la atención estas curiosidades y por eso se las quise compartir. Porque él dice que se puede dividir de acuerdo a las ciudades a las cuales la iglesia se expande. Jerusalén del 1 al 12 y Antioquía del 13 al 28, que era el lugar de donde se enviaban los misioneros que se nombran en el libro. Y luego dice, bueno, que también comparte esta estructura que está dividido en 3 partes, tomando en cuenta el versículo 1, 1, 8. Bien,
Entonces, Hechos nos deja la encomienda de seguir haciendo la obra de Cristo en la tierra. O sea que seguimos nosotros escribiendo este libro, aunque no lo podamos ver. Bien, aquí tenemos entonces Jerusalén, Hechos del 1 al 7. Aquí vemos el ministerio de Pedro y Esteban entre los judíos. Luego tenemos Judea y Samaria en Hechos del 8 al 12. Ministerio de Felipe, conversión de Pablo y Pedro con Cornelio. Y luego tenemos en Hechos del 13 al 28 los 3 viajes misioneros de Pablo y su viaje a Roma. Esta estructura vuelve y dice, sigue exactamente Hechos 1 al 8, donde otra vez seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos aquí en el confín de la tierra. Bueno, no sabemos si es un confín o es el inicio. Depende del cristal con que se mire. Ok, a ver, vamos con los viajes de Pablo. Ok, los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje fue ¿hacia dónde? Aquí lo tenemos. Chipre y Galacia. Bernabé acompaña a Pablo. Elimas queda ciego y Pablo es apedreado en Listra. Ok. El segundo viaje, ese primer viaje lo vemos en Hechos 13-14. Ok. El segundo viaje está en Hechos 15-36 y luego 18 y 22. Aquí en este segundo viaje es a Galacia, Macedonia y a Acaya. Pablo y Silas en prisión en Filipo y Pablo predica el evangelio en el Areópago de Atenas. Y el tercer viaje está en Hechos 18-23, 21-27, 21-17, perdón, Galacia, Éfeso, Macedonia y Acaya. 2 años en Éfeso. Eutico cae de una ventana durante el sermón de Pablo. Y ya luego Pablo viaja a Roma. Eso ya es el final del libro. Pablo como misionero, naufragio en Malta. Finalmente llega a Roma, donde predica bajo arresto domiciliario. Entonces, el primer viaje misionero de Pablo se centró principalmente en la provincia de Galacia, dice aquí el material. El segundo viaje de Pablo pasó a través de Galacia hasta las provincias de Macedonia y Acaya. Observe que el segundo viaje de Pablo visitó la mayoría de los lugares donde estuvo en el primer viaje. El tercer viaje misionero lo llevó a muchos lugares. Visitó las grandes ciudades de Filipos, Tesalónica y Corinto. Entonces pasó más de 2 años en la importante ciudad de Éfeso. Pablo ministraba en muchas situaciones. Normalmente predicaba primero a los judíos y luego a los gentiles. Él usaba las escrituras del Antiguo Testamento como la base para su mensaje a los judíos. Y en otras ocasiones Pablo predicó a los gentiles quienes no conocían las escrituras judías. Comúnmente comenzaba su mensaje a ellos describiendo algo que estuviera a su alrededor. Fíjense cómo hacía Pablo, ¿no? Es siempre sabio comenzar hablándole a la gente de algo que conozca. Aquí nos da tips nosotros para evangelizar cuando alguien no conoce de la palabra. Una nueva verdad siempre debe estar relacionada con ideas antiguas. El último viaje de Pablo pues terminó con su visita en Jerusalén, el tercer viaje de Pablo, y allí los judíos trataron de matarlo. Ahí fue cuando los judíos trataron de matarlo. Estuvo a salvo cuando los romanos lo arrestaron y lo protegieron. Como resultado, Pablo pasó años en la prisión en Cesarea y en Roma.
La última parte de Hechos relata la experiencia de Pablo como prisionero. Luego dice que Pablo encaró muchos peligros cuando viajaba a Roma, incluyendo un naufragio. Lo picó una serpiente. A ese Pablo sí le pasaron cosas. Lo apedrearon, eso le hicieron de todo. Él siempre estaba encadenado a un guardia en Roma. Cuando llegó a Roma, pues estuvo bajo arresto domiciliario, dice ahí, alquiló una casa, pero sin embargo, así Pablo tenía libertad de predicar y enseñar. Hasta la casa de César oyó y recibió de las buenas nuevas de salvación. Esto es con respecto a los viajes de Pablo. De verdad que tómense un tiempo para leer Hechos. Ok, vamos entonces. La clave del ministerio, ya estamos casi terminando. Dice, recepciones del Espíritu. Hechos registra 5 ocasiones donde creyentes recibieron el Espíritu Santo por primera vez. 55 menciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mencionado por Lucas 55 veces en Hechos, mostrando su importancia. Y años de historia, ¿cuántos? 30. Como les dije anteriormente, ¿verdad? Hechos narra los primeros 30 años de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Hechos hoy. En nuestros días, bueno, a través del servicio comunitario, los creyentes demostramos el amor de Cristo a través del servicio a la comunidad. Grupos de estudio bíblico. El estudio de la Biblia continúa transformando vidas y fortaleciendo la fe. Y misiones globales, porque la Gran Comisión sigue impulsando a los cristianos a compartir el Evangelio. Estas son algunas de las enseñanzas, ¿verdad? De tantas. Uy, ahí hay muchísimas enseñanzas de donde podemos sacar muchos principios para aplicarlos ahora en la actualidad a nuestras vidas, en la iglesia, en todos los ambientes donde nosotros nos movemos. Siempre debemos tomar en cuenta todos esos principios que nos deja cada libro, cada palabra de nuestro Jesús. Entonces, para finalizar esta parte, aquí tenemos un mapa de los viajes de Pablo. ¿Está? Ahí vemos todo esto en azulito. Dice Chipre y sur de Galacia. Fue su inicio del ministerio. Llegó hasta Grecia. Ahí estableció iglesias en Filipos y Corinto. Y luego fue a Éfeso. Ahí consolidó su trabajo en Éfeso y se fortalecieron las iglesias. Ahora viene algo muy triste, ¿verdad? Que es la muerte de los apóstoles, ¿verdad? El primero que murió, que lo cuenta Lucas, es Jacobo. En el libro, ese fue el primer apóstol que murió. No recuerdo en qué versículo está, Yaret, ¿tú lo recuerdas? La muerte de Jacobo. Esteban. Ya. El primer Ya. mártir fue Esteban que fue apedreado. Y ahí verá donde Pablo estuvo de testigo y no dijo nada, se quedó callado porque estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo, todavía no había tenido el encuentro con Jesucristo. A ver, chicos. Vemos entonces, Pablo cómo murió, decapitado en Roma, bajo el emperador Nerón.
Su fe permaneció inquebrantable hasta el final. Pedro, ¿recuerdan cómo murió Pedro? Crucificado, pero él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque él todavía no se creía digno de morir, de ser crucificado. Se creía indigno de morir como su Señor. Esto también fue bajo el emperador Nerón. Santiago fue decapitado en Jerusalén por Herodes Agripa, alrededor del año 44. Este fue el primer apóstol mártir. Y Juan es el único que murió de viejo. Juan murió de vejez en Éfeso. Él sobrevivió a su encarcelamiento en la isla de Patmos cuando estuvo exiliado allá, que en esa isla fue donde él recibió la revelación del Espíritu Santo y luego llegó a escribir el Apocalipsis. Aquí tengo el versículo, está en 12:2 y dice, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Ajá. En el versículo 2 del capítulo 12. 12. El primero en Hermanos morir. de espada. El primero en morir. Y bueno, aquí tienen unas ilustraciones, dice que representa el martirio de los apóstoles en diferentes regiones. Cada imagen refleja la fe y el sacrificio por el evangelio. De verdad que este libro es muy lindo. Me encantó mucho. Lo primero que me impactó la primera vez que lo leí fue ahora ese Pentecostés. En el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y bueno, esto es todo lo que está aquí en el material. Aunque hay muchísimas más cosas, uno se pone a investigar y eso uno busca y busca y busca y busca y busca. Y mientras más busca, más consigue. Sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando. Bien. Realmente el libro es muy hermoso. Era Sí. una pregunta. Ajá. Esas diapositivas las podrás compartir. Pues aquí está la coordinadora. Si ella dice que sí, yo no tengo ningún problema. Voy a preguntar porque no son de mi autoría. Entonces voy a ¿verdad? preguntar a la persona, son de Julio. Si Julio permite que la publiquemos, yo las coloco en el grupo. No tengo que preguntarle primero. Ya, gracias. Hay que preguntarle al jefe, al chief. Ok, para finalizar, entonces, hechos en la historia de la gracia de Dios para el mundo. Nada es más prominente en hechos que la difusión del evangelio. Eso es lo más importante, lo más resaltante. Dice que alrededor de un tercio del libro contiene discursos en los que Pedro y Pablo proclaman el evangelio. Dios Espíritu Santo es el responsable del crecimiento de la iglesia y su expansión. Por eso es que sobrevivió a persecuciones, a tantas cosas, Porque Dios ahí se me fue la palabra. Somos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? Dios en el Espíritu Santo es el único responsable. Porque Dios hizo el derramamiento del Espíritu Santo y solamente así se pudo expandir la iglesia, iniciar la iglesia. Y bueno, aquí es como una reflexión para uno de que ahora tenemos tanta comodidad y nos cuesta tanto evangelizar a alguien. Tenemos las redes, tenemos un WhatsApp, tenemos tantas cosas. Y nos cuesta. Yo me meto en ese paquete porque a mí me cuesta mucho hablar de mi fe. Me cuesta. Pero ahorita estoy siendo más intencional en invitar gente a la iglesia y hablarles de la obra de Jesús. Y bueno, aquí Pablo nos dio un tips. Hay que buscarles algo que les guste y por ahí les vamos paso a paso. Por ahí le vamos paso a paso. Luego, otra cosita que les quería compartir. Bueno, este libro nos da respuestas relacionadas con nuestros orígenes como iglesia
y lo que somos como cristianos. Nos presenta a la iglesia desde una perspectiva real y bañada por la gracia de Dios. Y como les comenté ahora, este libro continúa con nosotros. O sea, desde el capítulo 29, todos estos 2000 años, desde que el evangelio y la palabra ha sobrevivido, porque nadie ha podido destruirla, ¿verdad? Porque es una promesa que está aquí en el libro de Hechos. Es una promesa que cumplió Jesús hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Entonces, esta historia de Dios y su iglesia aún no ha terminado, mis queridos. Esto sigue. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. La próxima vez que les dé clase, los voy a poner a hablar y los voy a interrogar. Así que no me invites más, Yare. Es que hay que leer Hechos. Sí, de verdad que es muy bonito. Ese libro es muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Tiene tantas cosas. Pero bueno, ahí les queda la semillita Una para pregunta. que lo lean. Dime, Michael, que no Sí. sea sobre Chávez, por favor. No. Si en algún momento estamos escuchando una prédica y nos quedamos dormidos y uno cae muerto, eso, ¿quién nos revive? Porque yo estoy leyendo Hechos justamente actualmente, justo, y le estaba comentando ahora, chamo, ¿tú sabías que está Pablo predicando y predicando y se cayó uno y de repente, llegó y lo abrazó y revivió? Imagínate que nosotros estamos escuchando así una prédica un día, estamos en una vigilia y nos pase algo que ahí quedamos, porque O sea, eso fue lo que no le hay impactó un- de toda la historia. Eso fue lo que le impactó. Ay, Michael y su cosa. Bueno, la buena noticia es que vas para el cielo, no te revivirán, Exacto. pero Esa es la buena noticia, que vas para el cielo. vas en conexión directa, pues. el punto. Estás en conexión directa. Ok. Y ya para finalizar, pues esto no se puede quedar sin tarea. Hermano Ángel, ¿qué opina usted de estos compañeros de estudio suyos? Estuvo muy buenísima la respuesta de la hermana Yareli. Ajá. Conexión directa. Lo bueno es que si caemos muertos, no vamos directito para arriba. Directico para arriba. Gracias al Señor. Ok. Mira, a mí lo que me impactó más fue que estando Bien. Jesucristo con los apóstoles, hasta mismo Pedro lo negó, pues claro, era la voluntad de Dios. Y en Ujú. hecho vemos como todos mueren, excepto uno que murió de viejo, pero sin negar a Cristo. O sea, que la convicción después de la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue tan impactante que ellos ninguno lo negó. Y murió unos crucificados boca abajo, otros crucificados en X, en forma de X, degollado y todo, pero Ya, ninguno negó su fe. ninguno negó la fe. Claro, y a mí siempre me llamó la atención cuando veía las películas, sobre todo de la época de Semana Santa. Me llamaba mucho la atención cómo se dejaban martirizar y no negaban la fe, porque los que estuvieron cerca de Jesús lo conocieron, pero los que no estuvieron cerca, que era por el oído, por lo que le predicaron y cómo el Espíritu Santo los llenaba. Y a pesar de ir al martirio, a pesar de ser echado a los leones, a pesar de haberlos, los mataban y los colgaban como faroles en las ciudades romanas, y ver morir a sus hijos, y ni siquiera así negaban al Señor. Nada. Ay, no recuerdo cuál fue el que murió desollado vivo. Se me olvidó. Está muteada, Yare. Se te muteó el micrófono. Creo que fue Bernabé que lo desollaron. Creo que fue Bernabé. Sí, tremendo. Ok, bueno, tienen tarea porque ni modo, hay que evaluarlo. La tarea dice así: exposición oral. ¿Ok? Autor y fecha, contexto histórico, tema, principios del libro de Hechos para la actualidad. Entonces, ¿cuál es la actividad? Van a elaborar un video grupal. Aspectos a considerar.
Uso de la Biblia como recurso principal. Argumentos en coherencia con el tema. Participación activa de cada miembro del grupo. Creatividad. Video en formato MP4 y duración de 10 minutos por equipo como máximo. Los grupos, ¿verdad? Como Yaremi me explicó, ella los va a pasar mañana, porque hay unos que están justificados porque están, o sea, van a escuchar la clase grabada porque están en otros talleres, me dijo Yaremi. Entonces, ajá, explícales tú ahí, Yare, por favor. Tenemos 5 participantes que están haciéndolo virtual, pero para esta tarea lo vamos a integrar con ustedes. Entonces vamos a elaborar los grupos y mañana lo vamos a publicar. Importante de todos los aspectos que mencionó Eda, y también importante la creatividad. Ustedes pueden darle el formato que quieran. No necesariamente tiene que ser una exposición magistral. No. Quieren hacerlo tipo entrevista, quieren hacerlo tipo reportaje. Lo que ustedes quieran es el formato que van a utilizar. Lo importante es el tiempo de 10 minutos y que participen todos. Exacto. Eso es importantísimo. Y bueno, por supuesto, manejo del tema. 2 minutos para cada uno. Sí. Pero el formato, ustedes lo pueden, la creatividad es importante. Ajá, Yaremi, 2 minutos para cada uno. Me imagino que entonces a cada uno se le da un punto. El total del grupo son 10 minutos, o sea, por equipo. Sí, pero ustedes lo pueden distribuir como quieran. Por ejemplo, a nosotros. Exacto. En alguna oportunidad, unos muchachos presentaron como una entrevista. Entonces uno era el moderador y el otro iba preguntando sobre el libro, bien interesante. En una oportunidad, imagínense usted un grupo conformado con Luis Correa y Gao. Se disfrazaron de talibanes para exponer este libro. Dios mío. Pasaron de talibanes, hicieron un reportaje como que ellos estaban allá en Arabia Saudita. Demasiado cómico. Ustedes le dan el formato que quieran, pero siempre cumpliendo con los parámetros de tiempo y contenido. Y contenido. Ya. Excelente. Bueno, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen clara la tarea? ¿Ok? Yo estaba segura que la exposición iba a ser para la última. Me encanta, esa parte me gusta. Bueno, ahí veré sus talentos y sus dones y su creatividad. Bueno, fue un placer estar aquí con ustedes, con carrasposo y todo, pero bebiendo agua, pues la cosa fluyó. Gracias, mami. Muy agradecida que nos hayas acompañado. Para nosotros fue un placer tenerte, aprender de ti, de esa forma tan jovial que tienes para explicar, que es tan fácil, tan sencilla, te entendemos, nos involucramos y bueno, vivimos contigo la historia. Es Gracias. así. Por la dinámica del principio, buenísimo. No se le había ocurrido a ningún facilitador. Aplauso, buenísimo. Nos metiste en el libro. Metelos en el libro. Quiero agradecer. Lástima que no podemos leerlo todo, pero de verdad que ahí les dejé la curiosidad para que ustedes lean. Dime, Yare, que te interrumpí. No, quería agradecerle a los muchachos, a cada uno de ellos, por llegar a sus 6 clases, por terminar el primer módulo, por las tareas que han entregado, muy buenas. Felicitarlos. Bueno, de 3 módulos ya terminamos el primero, realmente fue rápido. Me gustó mucho el grupo y bueno, felicitarlos y motivarlos para descansar. Creo que son 2 semanas de descanso, no he verificado la fecha. Y verlos aquí. Verlos aquí. Sí, verlos aquí pronto. Como buena noticia, por el Nuevo Testamento tiene nada más que 3 módulos. Lo quiere decir que en julio están de vacaciones hasta enero. Van a tener unas vacaciones largas, que no va a ocurrir con los que están en Antiguo. Ellos terminan en noviembre. Entonces, bueno, ese es motivador para eso. Esas vacaciones también son laborales, para ver si ya estamos completos. Hermana Yaremi, una consulta.
terminamos en julio el segundo ciclo, ¿no? Y en enero No, empezamos el tercero, ¿o cómo es? No entiendo. en julio El terminamos tercero. el tercero. Son 3 El ciclos. tercer, Claro, porque ok, dentro ya de 2 entiendo. semanas empezamos el segundo. Son 6 semanas. Y ya a principios de junio, ya entendí. el Ok. tercero. El Exacto. tercero. Bueno, agradecerles En mucho. enero empezamos el Antiguo Testamento. ¿Ah? El año que viene. El año que En viene. enero empezamos el Antiguo Testamento ya. Ahí sí son Sí. 4 módulos. Sí, ahí es todo el año. Pero Agradecerle entonces. También quiero agradecernos a María, pero agradecerle mucho a María por su participación y apoyo, y a Nabil, que desde México, pues, a pesar de la diferencia de horario, se conecta y nos siempre apoya colabora, sí. siempre en todos los módulos. Si alguien quiere cerrar con una oración. Ujú. O le digo a Eda que escoja, que Eda tiene ganas de escoger a alguien. A mí me encanta de leer. ¿Escojo yo o sale el voluntario? Bueno, creo que vaya un dedo voluntario, será porque no veo. Democráticamente. Democráticamente. Vemos entonces. Bueno. Tengo una ruleta. Bueno, si no, yo, pues. ¿Ya? Ujú. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Infinitas gracias, mi Señor, por esta noche, Señor, por esta última clase, mi Dios, la clase número 6 de este primer módulo, Padre del Nuevo Testamento. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos aprendido, Señor, por cada facilitador, mi Dios, que tú has dispuesto, Señor, por esos corazones, Señor, enseñables, Padre, y esos corazones, Padres, que nos dan, Señor, que nos muestren, nos enseñen de tu palabra, Señor. Sabemos que cada instrucción, Señor, cada enseñanza viene de ti, Padre, viene de lo alto, Padre. Gracias, Señor, te damos por la vida de Yaremi, Señor, que ha estado firme, Padre, en cada clase, Señor, con nosotros. Gracias te damos por los corazones de cada uno, Señor, de las personas que están aquí, Padre, cada estudiante, Señor, y de los que también se conectan de manera online. Gracias esta noche, Señor, por la vida de la pastora Eda, Señor, por María, Padre, por Julio, Señor, por Nabil, Padre, por cada uno de esos facilitadores que tú, Señor, fuiste quien los escogiste, mi Dios, para podernos dar estas clases, Señor. Gracias te damos, mi Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús desde ya y ponemos en tu presencia el próximo módulo, Señor. Sabemos que dice tu palabra que tú tienes, Señor, planes de bien, planes maravillosos para cada uno de nosotros y confiamos plenamente, Señor, en ello. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des también un descanso, mi Dios, reparador, que nos renueve, Señor, las águilas, las fuerzas como las águilas cada día, Señor, para que cada uno de nosotros podamos seguir emprendiendo, trabajando, Señor, criando, mi Dios, que podamos seguir haciendo iglesia, Señor, que hecho se siga cumpliendo en nuestras vidas, Señor, que cada uno de nosotros podamos mostrarte a ti, Señor, en nuestras vidas, que podamos modelarte, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje cada día en nuestros corazones, Señor, que cada uno de nosotros podamos reflejar, Señor, en nuestras acciones a Cristo, Señor. Es lo que más, Señor, sabemos que tú anhelas y que tú cada día nos puedes enseñar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, muchísimas gracias. Amén y amén.